Hola, hola, buenas. Bueno, esperamos un poquito a ver a que se conecten un poco más. Hola, Valeria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esperamos un momentito a que se conecte Nati, a ver si se conecta alguien más y empezamos con la charla, que luego la vamos a pasar a YouTube. Y no sabía lo de los filtros. Bueno, para mí todo esto de los directos es un poco nuevo también, así que nada, vamos a probar. A ver, ahora sí. A ver, Mati, hola. Hola Ale, ¿me Tarda, ves? ¿Me tarda un escuchás? poquito. ¿Cómo estás? No sé, no te veo, para. ¿No Está me ves colgado. todavía? A ver, No, y te escucho cortado. A ver ahí, ¿me ves? ahora ¿Me escuchás? sí, yo te escucho perfecto. Y ahora te veo bien porque antes te habías quedado como colgada. A ver ahí, ¿me ves? ¿Me escuchás? Yo te escucho como Yo te lejano. oigo perfecto y te veo perfecto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, qué alegría conocerte así más cerca todavía. Para que no te escucho bien. Para, voy a salir, voy a volver a entrar. Dale, sí, perfecto. Hola, buenas. Hola, Mari. Hola, Flor. Hola, Vanessa Trujillo, que te vi por ahí. Gracias por acompañarme. Hola, hola. Hola, Estela. ¿Cómo estás? Qué alegría. Hola, Nati, bonita. ¿Cómo estás, primita? A ver, ahora. Hola, saludos. ¿Quién era que me decía desde San Juan? A ver Qué ahora, alegría, cuánta gente, qué bonita. Ahora sí, yo te veo perfecto, Nati. te escucho, no te veo y te escucho entrecortado. ¿En serio? A ver, ahora que Sí, subí un poquito de como volumen. que vas lento. Pero acaba todo muy rápido. A Eso ver, porque ahí. eso porque estás en Argentina y yo estoy acá cruzando el charco. A ver, para que voy a poner. A ver, chicas, díganos ahí a ver quién está viendo bien, quién lo ve mal. Hola, desde La Rioja, desde España. Vanessa Trujillo, que te vi ya por ahí. Qué bueno. Se escucha y se ve bien todo. Hola, Marita, Valeria. Qué bueno esto de los directos, ¿eh? Me parece que me voy a enviciar a esto. A ver ahora. Mira, la mayoría dice que nos ven y nos escuchan bien, Nati. Yo es que a ti te veo como que se queda todo cortado, te has quedado paralizada. Pero bueno, esperamos un poquito a que la conexión esté un poco mejor. A ver, de Córdoba, hola, hola. Nati no sé, sí, acaba de salir. Acaba de salir Nati, a ver, otra vez. Ok, ahora sí. Nati, no se ve, no, no se ve, no.
Le acabo de aceptar otra vez. A ver. Ahora ahí sí. sí. Ahora sí. ¡Qué ¿Me lujo! ves? ¿Me ¡Madre escuchás? mía! El bloqueo. ¿Cómo No, por es? favor, Nati, por favor. ¿Cómo estás? A ver, ¿me escuchás? ¿Me ves? Perfecto. Te escucho, te veo hermosa, divina como siempre. Solo te falta el mate hoy. Yo te escucho entrecortado y no te veo el circulito así. Ay, ¿en serio? Constantemente. Pues yo te veo así también. Ay, qué raro. Ahí, Mira. ahí parece que se ¿Ahora? está arreglando, no sé. Sí, A puede ver, ser un tema de conexión. ¿Ahora? Es que yo te veo y te escucho perfecto. ¿Ves? Ahora te quedaste bloqueada. Hola Carolina del Valle, ¿cómo estás? Uy, mira, no, Juli Marga nos dice que ella nos ve bien. A ver. Tararara. Ay, hoy nos está costando un poquito esto. Bueno, a mí en los directos como que son muy nuevos para mí y no había hecho, creo, uno así acompañada. No, Nati no se ve porque acaba de salirse. A ver, otra vez. Vamos a ver esto. a ver ahora. A ver, vamos a ver. Ay, mi madre, qué Ahí locura. creo que sí, yo te veo bien y te escucho bien ahora. Sí, a ¿Vos? ver, que se tuve que mover algo. Sí, desde el principio que te escucho perfecto. ¿Y me Perfecto, veías? perfecto. Si me pongo así me quedo de lado, ¿no? No, Sí. derechita. Se nos tumba la casa. Bueno, ¿Nos ven? a ¿Nos ver, escuchan ahora todos? sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora ya no estás, no sé, era el móvil que estaba ahí como que... No te preocupes, Nos... Nati. Estos son las cosas del directo y como yo soy una persona nueva en todo esto, pues creo que tiene que ver. Ayer me pasó algo parecido, así que bueno, tú que eres la experta sabrás por qué me están pasando todas esas cosas. Las trabas del inicio, que todo se To- corta. Total, total, pero ayer el cambio mío de chip fue grandioso. Tuve que felicitarme porque en otra ocasión, en otro momento, hubiera, hubiera dicho, mira, a tomar por saco todo. Pero no, 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 ayer dije, no, Muy bien, todo va bien, esto es parte del proceso, así que pa'lante, muy bien ahí, de eso pa'lante. se trata. Gracias, Mati, gracias. Bueno, en primer lugar quería darte las gracias por aceptar esta invitación. La verdad que para mí es maravilloso que me acompañes y que me hayas dicho que sí, porque sé que sos una mujer súper ocupada y estás haciendo ese trabajo tan bonito de la alquimia femenina que pronto, pronto estaré contigo. Agradecerte también que solamente con un taller que hice contigo fue un cambio de chip total. Justo me encontraste en un momento bastante, bueno, me encontraste, no, te encontré yo gracias a María Cleofe, que me mandó un vídeo tuyo porque ella estaba súper enganchada viéndote en YouTube y me mandó un vídeo y fue como una patadita en el trasero, dijeras tú, para, venga, a moverse, déjate de tonterías. Así que nada, Exacto. pero bueno, déjame presentarte a las chicas que no te conocen de por aquí. Bueno, o preséntate tú y cuéntales un poquito de tu escuela Nefes. Bueno, mi nombre es Natalia Barrera, es mi apellido. Me dedico básicamente a poner un poco de luz donde hay oscuridad. Y oscuridad no porque sea malo, sino porque hay cosas ocultas dentro nuestro, en nuestro camino. Por ejemplo, estas cosas que se traban y que uno dice, pero qué mala suerte que tengo cuando voy a iniciar un proyecto. ¿Por qué se me traban las cosas? ¿Por qué cuando estoy por comprar eso que tanto quería se traba en el inicio? Y bueno, son esas pruebas, esos exámenes que tenemos que atravesar, que tienen que ver con nuestros miedos y dudas siempre ante el inicio. Pero cuando uno ya más o menos sabe las trampas de la mente en los inicios, uno ya sabe lo que va a pasar y entonces frente al conflicto, frente al estrés, empieza a decir qué bien, porque tiene que ver con que estamos haciendo algo nuevo. O sea, las trabas, que te vaya mal,
significa algo muy bueno, porque significa que estás yendo en un camino nuevo, no tiene nada que ver con que pasa Qué algo, mala que no suerte. tenés que ir por Claro. ahí o que las señales te dicen que es para el otro lado, no, eso es mentira. En realidad siempre que hacemos algo nuevo, vamos a tener algo en contra, la fuerza en contra. Es como cuando te metes en el mar. Querés entrar en el mar y el mar te tira hacia atrás. Esa sería la traba, ¿sí? Pero cuando estás Claro. adentro, el mar te tira hacia adentro, hacia crecer, hacia nadar. Bueno, así es A la seguir vida. Siempre adelante. tenemos que entender que en el inicio pasan esas cosas y me dedico básicamente a explicar las cosas un poco difíciles más fáciles y que las personas aprendan a escucharse. Que eso es súper. Mira, a mí me costó muchísimo los primeros días haciendo el taller de síntomas, me costó bastante los primeros días porque era como que yo me había hecho como mi texto, ¿no? De diario, de todo, ¿no? Es como que ya me había creído el papel que tenía, ¿no? Bueno, yo les hablo a todas en confianza, hay muchas de las chicas que están ahí que me conocen y que saben que he tenido muchas etapas en mi vida y esta ha sido una, la del 2020, bueno, la mía y la de todos, ¿verdad? Pero ahora es como que esta etapa ha sido súper fuerte de decir, te estás creyendo el cuento, déjate de creerte eso porque no sos eso, hay más adentro, ¿no? Y me costó muchísimo, duele bastante, pero mientras estás pensando de que eso no es eterno, es decir, esto es momentáneo y que hay más hay más afuera, pues creo que eso me ayudó muchísimo. Y el escribir, yo ya tenía esos hábitos, pero los había perdido. Y el escribir todo lo que me estaba pasando, los síntomas y todo, me ayudó muchísimo. Sí, Así que nada, es un paso a gracias. paso. Sí. Gracias a vos. Sí, gracias, Nati. Bueno, yo tengo un montón de preguntas para hacerte, te lo imaginarás, ¿no? Pero bueno, para no irnos un poco del tema, es verdad que el taller de hoy sería como hablar sobre el poder de la palabra, ¿no? Nunca mejor dicho, el poder de la palabra. ¿A qué nos referimos con eso? Porque, bueno, eso tú. Cuéntanoslo No te todo, preocupes. cuéntanoslo todo. Vamos, vamos por paso. Bueno, ¿qué es la palabra? O sea, la palabra es la manera que tenemos de comunicarnos, no es simplemente lo que decimos, ¿sí? Porque yo cuando empecé con el poder de la palabra, me acuerdo que uno de los talleres que hice, lo hice, digamos, para ayudar a una de mis alumnas que participaba en organizaciones sin fines de lucro, y le digo, sí, no tengo problema de darte una mano y de dar una charla. Bueno, dale, le digo, elegí el título. Bueno, el poder de la palabra, pero lo que yo no sabía, que la organización era de chicos, o sea, sordos mudos. O sea, ¡Ah! ¡Qué curioso! cuando Madre mía. llegué, porque yo soy así, no tengo nunca nada planeado, porque se trata de eso, de entender que si las cosas funcionan, funcionan en cualquier ámbito y no las tenés que Total. organizar porque ya está organizado de antemano dentro tuyo. Bueno, cuando veo esa situación digo, ya tenía la teoría, o sea que la teoría estaba entregada a cada persona y yo me entero en ese instante por, qué sé yo, porque no, digo, voy a dar una charla, o sea, lo que más amo es la palabra. ¿Qué puede Ah, llegar a pasar en el inicio? Bueno, madre que era mía. una charla para personas que eran sordas y mudas. Entonces, vos, ¿cómo? Digo, bueno, ok, Claro, ok, tengo que llevar la palabra a un nivel más elevado, algo que yo ya sabía, pero total. que no lo había puesto en Total. práctica porque obviamente la gente me ve y me escucha. Entonces me empecé a reír porque aparte el eslogan de esta organización era quitar las barreras que impedían justamente que ellos consigan trabajo. Y yo era Natalia Wow, Barrera, o sea, era todo tan wow. sincrónico que dije, Eras la bueno, barrera. era la, A ver hola, ¿qué cómo se los tal? explico. Entonces desdramaticé y lo que hice es, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy la gran barrera, acá y vengo a romper una barrera de explicarles el poder de la palabra a gente que no tiene la facultad de hablar, ¿sí? Y que tiene que hablar por otros medios, pero sin embargo se comunica igual. Entonces tuve que ir un poquito más allá y explicar que la palabra no es simplemente lo que decimos, sino nuestra comunicación. Entonces, si yo tengo que decir algo con gestos, ¿sí? Es lo mismo que expresarlo, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? La persona que se comunica a través del gesto
también está codificado en palabras, porque no es que es otra palabra, son como los idiomas. Básicamente, hablar de la palabra es hablar del mito de la Torre de Babel. Fíjate lo que pasa, que los humanos después del diluvio dicen, vuelve el diluvio, nosotros que somos vivos, vamos a construir una torre bien alta hasta el cielo para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Desde lo denso querer resolver las cosas. Entonces Dios en el mito dice, claro. Entonces Dios en el mito dice, vos querés construir una torre, bueno, ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer que no se entiendan, ¿sí? Que lo que se digan no se entienda. Entonces ahí empiezan, digamos, los idiomas en el mito. Pero en realidad, digamos, el hechizo que nos envían los dioses es el hechizo de no saber lo que decimos, ¿no? De hablar en otro idioma, no con el otro, sino con nosotros. Decimos una cosa, claro, decimos una cosa, pero en realidad es otra, ¿no? En el mito de la Torre de Babel podemos ver enseguida cómo es la mente, ¿no? Nosotros tenemos en la idea que comunicamos algo y en realidad estamos construyendo otra cosa y por eso la torre, nuestras metas se caen. Entonces la palabra es eso. La palabra es aprender a comunicar bien lo que queremos decir y hacia dónde nos dirigimos. Para entender la palabra, lo primero que tenemos que entender es cómo funciona, porque el ejemplo es lo único que nos va a poner luz en esto. Porque podemos estar hablando de la palabra un montón de cosas, pero sin embargo el ejemplo es lo único que a la persona le va a servir para que primero se ría, como hice yo en ese taller, que lo primero que hice es salir del drama, porque en ese momento cualquier persona le hubiese agarrado un estupor. ¿Qué voy a hacer acá? Y sin embargo yo me empecé a reír, porque digo, frente al desafío, más a mi favor, porque es esto de entender cómo funciona, ¿no? Entonces digo, de esto va a surgir algo muy bueno, y así fue. Bueno, entonces, el ejemplo nos va a ayudar a poner luz donde había sombra, ¿sí? Lo primero que uno tiene que decir es qué quiere. Es muy simple. ¿Qué torre querés construir? ¿Qué querés en tu realidad? Bueno, y por ejemplo, una persona podría decir, bueno, yo lo que quiero es estar bien económicamente. Después del 2020, el tema económico es algo clave en cualquier parte del mundo y siempre estamos rondeando en eso porque es supervivencia pura. Uno quiere estar mejor, quiere viajar, comprarse su casa, qué sé yo. Que le vaya bien, porque el dinero mueve el mundo, quieras o no, lo mueve, es así, y te da tranquilidad también. Vos cuando tenés dinero, estás tranquilo frente a cualquier situación. Entonces lo primero que uno quizás quisiera es la economía resolver. Y yo quiero resolver la economía, yo quiero estar bien económicamente, estable económicamente, y esa es mi meta. Bien, tal y como en el mito de Babel, yo creo que lo que estoy diciéndole al universo, al mundo, es que yo lo que quiero es tener más dinero. Y en realidad yo lo que le estoy diciendo es que quiero estar estable, ¿sí? Quiero una estabilidad en la economía, no en el dinero. Y económico es poco, es pobreza, porque economizar es achicar. Cuando vos decís, bueno chicos, vamos a economizar porque se viene difícil. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Bueno, tenemos que achicar gastos. Hay poquito, claro. Entonces vos al universo, al universo le decís, quiero economizar, lo que te va a decir es deuda, achicar y caos para que eso se te cumpla. Y es todo lo contrario a lo que vos querías. Lo mismo pasa cuando queremos encontrar una pareja y hablamos de dos, porque parejas son dos, no es una persona sola. Entonces nos encontramos siempre frente a la infidelidad, frente a esa situación que decís, ¿por qué nadie quiere compromiso? Y es porque estamos enfocados en la pareja. Y lo segundo que pasa es que cuando miran mis videos, dicen, era esto donde estaba la falla, la palabra. ¿Sí? En la palabra, dicen, en lo que me digo. Claro, no digo más económico, ahora digo dinero, 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 no digo más pareja, ahora digo hombre, y digo mujer, y digo quiero estar en una relación amorosa con un hombre que me elija, como bien. Pero ¿qué pasa? Esa palabra... eso te iba a decir, porque las afirmaciones, ahora te voy a preguntar sobre eso, porque para las afirmaciones soy buenísima, pero después, ¿qué hay detrás de esa palabra? ¿Pero qué pasa?
la pregunta yo digo, bien, ¿y esa palabra de dónde vino? Ah, porque yo miré los videos de Natalia y Natalia dice, bien, ¿quién dio Ella me esa lo dice. palabra? Ahí está, el otro me lo dice. Claro, Y no me doy cuenta que al escuchar al otro y copiar al otro, yo lo que estoy haciendo es darle el poder al otro, en este caso a mí. claro. Entonces yo ando A re que me bien en mi soluciones relación mis amorosa. cosas. A que me soluciones mis Exacto. cosas. Claro, Porque lo primero que tenemos que entender que el problema no es que, que estés diciendo en esa afirmación, en ese decreto, en esa oración, que querés estar estable económicamente. El problema no es ese, y que te des cuenta que en realidad, uy, era dinero, no era esa palabrita. El tema es claro. preguntarte, ¿por qué? ¿De dónde me viene esto de la economía? Porque ahí vamos a tener la solución, ahí vamos a tener el antídoto al problema. De preguntarme yo por qué estaba repitiendo esa frase, de dónde me viene, porque así como me viene la frase nueva de Me viene Natalia, el del recuerdo. maestro, de dónde viene, también me viene el resultado de por qué en mi vida tengo la economía como la tengo. Entonces, Total, ¿qué me es lo que pasó con los pasa? síntomas. Lo primero que tengo que Total. decirme es, me tengo que vaciar de lo económico en mí, que se expresa en mi palabra, pero en realidad ya está en mí, ya tengo esa torre, la tengo que romper. Porque Claro. no va en que con una frase nueva yo voy a lograr eso. No. La palabra es un faro, una luz que me va a decir por ahí, porque no veía nada en el océano de los Claro, pero pensamientos, si, hasta que si veo el no nado faro. hasta ahí, no llego. O si no voy corriendo hasta Exacto, ahí, no llego. No, no voy a llegar a esa palabra, a esa afirmación que constantemente me repito, ¿no? exacto. Porque fíjate esto, vamos a hacer un hilo conductor. Vale. Por ejemplo, la persona dice quiero estar estable económicamente. Se entera, gracias a un video, gracias a una amiga que miró el video, gracias a la que leyó el libro, no importa el cómo, llega el faro, llega la luz. Che, no es económico es poco, es achicar, no es dinero. Claro. Me entero, eso es toma de conocimiento. Conozco algo que Conozco, vale. desconocía, no lo sabía, yo no sabía que era tan importante la palabra. Hasta ahí va. Veo, Información. exacto, veo la luz, pero no la solucioné. Mi billetera sigue igual, el trabajo sigue igual y la vida sigue igual. No pasó nada por ver el faro. Hasta ahí va. Esa Ujú. es la toma de conocimiento. Ahora va el segundo paso. Lo segundo que la mente va a querer hacer para seguir en el mismo estado, porque nos hace estas trampas como en el inicio que te traba, ¿cuál es el Total. segundo? Decirte, bien, ahora que se enteró, hace esto, es increíble cómo funciona. Ahora que se enteró, la voy a convencer, fíjate la palabra que usó, convencer, te va a vencer con la Vencer, sí. solución, con el faro. Te dice, dale, dale, mira el faro y se va a ir. Con solo mirar el faro ya está. ¿Qué te hace pensar que la palabra es simplemente una afirmación? Entonces Total, sí. vos estás a la mañana, Alejandra se levanta y dice, soy próspera y abundante, soy un imán Sí. para el dinero. Todos ¿Dónde pasamos vas? por esa. Me encanta, sí, 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 ¿Se total, entiende? total. Las Todos afirmaciones pasamos son por, maravillosas. todos pasamos por el proceso de, yo lo llamo, digamos, es como un alcoholismo que uno le da, el pedo, como le decimos acá en Sí, Argentina, el pedo, el total, alcoholismo, total. de lo espiritual. Y que pensamos que lo espiritual es como simplemente Es una lo principal. palabrita y Sí, sí, sí. simplemente prender un saumerio. Y eso nada más es un pedacito, un eslabón de una cadena que Claro. hay que construir y que hay que entender desde una lógica, porque si no, nos desilusionamos y es peor. Porque después decimos, esto no me sirvió de nada, y en realidad no hicimos nada. Por eso no sirvió. Porque en realidad hicimos una parte de la receta y no hicimos la receta completa. Hasta ahí va. Claro. El construir, Entonces, ¿no? Es decir, claro, afirmo y empiezo a hacerlo, porque si no te quedas a media siempre. claro. Ahora, ¿qué es lo Y que a la pasa? primera traba mandas todo al garete. ¿Qué es lo que pasa? La persona dice, vos sigo con esa frase, estable económicamente. ¿Hasta ahí Ujú. va? No, no es económico, es dinero. Hasta ahí va, me doy cuenta Muy de eso, que es bien, lo ya lo primero. aprendí.
Lo que se Empiezo a ve, muy repetir como un bien, loro. muy bien. Ahora, no, me tengo que enterar de lo segundo. ¿Qué es económico? Porque cuando yo Claro, hablo de estar estable económicamente, yo no estoy hablando de dinero, ¿sí? La mente me va a disparar a cambiar la palabra y ya está. ok, ¿Se entiende? Es vale. como cuando vos estás con el marido y vos le decís, no quiero que todos los días vengas a las 6 de la mañana, porque venís a las 6 de la mañana y haces cualquier cosa. Yo me enojo Ujú, con el marido y le digo, claro, che, hace meses que no lo venís todos hagas. los días a las 6 de la mañana. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no me llamás? ¿Por qué las típicas peleas matrimoniales? Sí. Y el marido dice, bueno, hoy vengo a las 2. Pero mañana vuelve a hacer Bueno, lo mismo, porque hace eso la mente, no puede liberarse del no problema. puede Y librarse uno del piensa que, proceso, del o sea, hábito tan grande que tiene es como cuando hacíamos con mamá, hoy limpio la habitación, pero no la voy para a poder limpiar salir, siempre. claro, Exacto, para ¿entendés? poder salir. Claro, claro. Hace, Algo, hace lo algo mismo. voy, estoy empezando el camino. ¿Me ves? Sí, ahí está. ¿Me ves? ¿Me escuchás? Ahí está. Bien. No, otra vez. Pero esto tiene que ver con todo este empezar, ¿eh? Te lo estoy diciendo. Pero mira, te voy a decir la verdad. Estoy ahora como diciendo, bueno, no pasa nada. Es parte del proceso. En otro momento hubiera estado, pero así como que nerviosa. Es parte del Nerviosa. camino, parte del camino. Sí, ya. Entonces, lo primero que va a hacer la mente es cambiar la palabrita, pensando que con eso ya está. Un día hago la habitación, un día vuelvo más temprano y ya está. Claro. No, no porque no aprendí nada. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahora, ¿qué es así lo no que construyes pasa? nada. Lo económico no es dinero. Bien, no es que ahora yo tengo que cambiar económico por dinero. No, yo me tengo que enterar de que cuando yo digo económico, estoy diciendo que yo quiero estar estable económicamente. Yo no Ujú, hablo del ok, trabajo, no hablo del dinero, estoy hablando de mi ser. Y si yo te vale. digo, tener un ser económicamente estable, te estoy diciendo que vos te achiques, te vayas a lo inferior. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar un más allá, porque cuando yo voy a lo económico, voy a lo chiquito. ¿En qué estás economizando? Y me quiero poco, me valoro poco, me dedico poco al Sí, entrenamiento sí. físico, Poco y como tiempo para poco, todo, lo, para estar me voy a flaca, que ahí está, estoy en lo poco, pero en para lo quedarme poco para chiquitina, todo. para Me todo, voy claro. dando cuenta que, claro, cuando tengo relaciones sexuales y tengo poca satisfacción. Me doy O cuenta no que tengo. ahí está, porque estoy economizando y la mente, el cerebro que es reprimitivo, económico, lo toma tu energía vital. Por ende, Total. vos de pronto decís, che, no tengo nada de energía, y pero porque vos te programaste para estar en económicamente estable. ¿Viste? Constantemente, claro. ¿Viste que el Siempre celular te va a tiene una llenar más parte para economizar la batería? la batería. Sí, bueno, es lo mismo, pero estamos así 24 horas y no nos damos cuenta. No es simplemente decir, bueno, ahora digo dinero. No, el tema es que vos ya tenés una programación que te lleva a lo Claro. inferior, a achicarte. ¿Y qué eso de dónde te viene? La segunda pregunta. Claro, Pero yo, exacto, ¿de dónde? ¿De dónde salen? Porque bueno, ya entendimos que la palabra tiene un significado, que si la dices y sin acción no funciona, pero ¿de dónde sale esa limitación? ¿De dónde sale ese creer tan limitante sobre esa palabra? Con lo económico, por ejemplo. Hay una palabra bueno, hay varias palabras que las suelo en diminutivo, ¿no? Las pongo en diminutivo y desde que hice el taller contigo, como que cuando la digo lo pienso, ¿no? Es como que me hace clic, estás diciendo algo en chiquitito. Esta cosita, bueno, vamos a hacer este poquito, ¿no? Y es en diminutivo, porque siempre hablamos en diminutivo. En Uruguay solemos hacer eso mucho. bien, y cuando hablamos en chiquito, volvamos
a lo básico. Volvamos a la... Yo, ¡ay, qué chiquitito! Ay, ¡qué bonita! ¿A quién le habla así? Claro, a los bebés A los bebés y a los nenes. Por ende, y a yo los ya nenes sé chiquitos. que estoy trabada en la infancia. ¿Y qué pasa? En la infancia es simple. El niño no sabe qué quiere, pide permiso, pide que lo Claro. reconozcan, quiero que mi mamá vaya y me vea, quiero sacar el 10 para que me vean, ¿se entiende? El niño está buscando atención, amor, que me elijan, que me amen, que me... Entonces veo que eso lo reproduzco en mis relaciones y en todas las metas que quiero proyectar. ¿Por qué? Porque en nuestros proyectos, en nuestras metas, cuando yo digo lo que quiero, no voy a Ujú. proyectar la luz, voy a proyectar la sombra del problema que siempre está ahí y que me traba en el inicio a lograr eso. ¿Se Ah, entiende? madre mía. Claro que se entiende. Claro que se Entonces, entiende, lo entiendo mucho. la palabra es un vehículo que nos va a llevar a resolver, que es volver a ver el sol, Ok. porque, Ujú. porque estamos pensando en la palabra desde un lugar de repetir y no desde un lugar de entender por qué se nos da la palabra o la comunicación por la vía que sea. ¿Sí? La comunicación, ¿con qué me estoy comunicando? Y acá cuando empezamos a ver qué es lo que significa la palabra, empezamos a hilar fino en las etimologías. Ok. La palabra es logos. Logos, la etimología es Dios, es luz y es palabra. Por ende, en la antigüedad, cuando había un solo idioma, se nombraba a Dios como palabra. Por eso Dios habló y creó. Y en cualquier cultura donde vayamos, vamos a Perú, vamos a África, vamos a Egipto, siempre va a estar ligado la divinidad al verbo hablar, al verbo comunicar. Por eso vamos a notar que los hebreos, las letras hebreas, porque es la palabra. Es la No palabra. importa si vos sos chino y tenés ese idioma. El tema que es la comunicación con Dios. Por eso en el mito de la Torre de Babel lo está bien explicado, esto de la división con Dios a través de la palabra. Por eso el Claro. diablo es esto, diablo. Yo digo algo, pero hablo de otra cosa. Yo digo que quiero estabilidad económica, pero hablo de algo que no es eso. Y De lo termino que no hay. construyendo, Claro. exacto, y Hablo en construyo lo que exceso. no. De Claro, eso eso se es una trata. disociación también, ¿no? De una disociación total de lo que uno quiere, de lo que se imagina en su mente, de lo que va diciendo y después de lo que no hace para conseguirlo, ¿no? Pero sí, sí, Exactamente. tengo experiencia en eso. Exactamente. Bueno, la palabra es eso, es la comunicación con ese concepto que nosotros llamamos divinidad, que nos va a hablar de unir eso que está tan lejano, que lo tenemos en el cielo. Por ejemplo, la casa de tus sueños está en un cielo, está en un estado que para Ujú. nosotros es muy difícil materializar. Por eso asociamos a Dios en el cielo, en un lugar como que no podemos llegar. Pero en realidad las palabras nos van a traer a Dios más acá, porque por ejemplo la palabra pontífice, cuando se habla de los Ujú. sacerdotes, habla de un Ujú. puente entre la tierra y el cielo. Y el cielo, ¿Sí? vale. Igual que la palabra gurú, que nos va a llevar al concepto de luz y sombra. Gurú significa luz y sombra. No Luz es y todo sombra. luz, sino es la integración, la unificación. La palabra diablo es división, separación. Yo me veo separada del otro, me veo separada de lo que quiero, me veo separada de la salud, quizás por un síntoma, ¿sí? Y la palabra Sí, sí. símbolo es unir. Por eso el símbolo en todas las culturas fue la comunicación más perfecta con respecto a Dios. El tema es que los símbolos, cada uno los interpreta desde su mente. Y pasa el tiempo y nosotros tenemos otras concepciones. Para un indio una pluma es una cosa, para vos pasa una pluma y es otra, para tu mamá es otra. Entonces el símbolo, cuando se construye como un idioma. ¿Sí? Por eso cuando uno Ujú. hace un camino espiritual o un camino más metafísico, automáticamente se va a encontrar con los símbolos, ¿no? Pero nos quedamos en el símbolo como con la palabra.
cambio económico por dinero, cambio esto por claro. esto. Y en realidad lo que nos tratan de contar es que hay un camino hacia llegar a lo que significa eso. Y los egipcios lo tenían muy en claro. ¿Por qué? Porque ellos tenían la palabra nombre, de por sí, nombre, Ujú. como un concepto de secreto. Tu nombre lleva un secreto. El nombre Ajá, que vos tenés, el que yo tengo, el que tiene cada uno, es un secreto. ¿Y qué guarda ese secreto? Nos dicen los egipcios. Guarda el secreto de tu alma, lo que viniste a hacer, tu misión. Entonces no es solo la palabra que decimos, sino la palabra que más escuchamos y repetimos, nuestro nombre, nuestro nuestro nombre, apellido. constantemente. ¿Se entiende? Porque nosotros eh, nos damos vuelta, escuchamos nuestro nombre y automáticamente lo reconocemos. Entonces, en Claro, nuestro tenemos. nombre, claro, está nuestra esencia, nuestros sonidos, nos va a llevar a entender los primeros problemas que vamos a transitar en esta vida para poder hacer ese puente de la tierra al cielo, y también nos va a aportar esa luz que es la palabra que se nos da de manera casual, pero que en realidad encierra un símbolo, ¿sí? Por eso en la antigüedad los mitos, las leyendas, eran la manera que los sabios, los sacerdotes de ese entonces, tenían para poder plasmar a una mente que todavía no estaba preparada símbolos. Entonces a nosotros nos vienen los Ujú. cuentos, nos vienen las historias como un símbolo, ¿sí? Ahora, Claro. desmenuzar ese símbolo es un acto que tenemos que hacer a través de ese viaje de autoconocimiento. No es que, bueno, decime lo que significa mi nombre, porque es No, que no, nos no, quedamos no, no, ahí. no. No, no, es que no va Claro. a que todos los nombres son iguales. Tu Mm. nombre, con tu apellido, con tu historia, hace un código. Y ese código solo lo vas a ver si haces el proceso interior que tiene que ver con vos ponerte en acción, caminando ese camino hacia descubrirte. Y ese es el viaje de alquimia, ese es el viaje que iniciamos cuando sentimos ese llamado a quiero algo que está ahí, que no sé qué es, pero que me llama, que es la Total, verdad que está total. oculta en nosotros y que se encierra en ese símbolo que está en la palabra. Total, Nati. Mira, es que es un abrir los ojos, ¿no? Es un pequeño despertar, como digo yo. Yo creo que he tenido durante mi vida unos pequeños flashes de eso, pero realmente muchas veces tengo la sensación como que hay algo aquí que quiere salir, ¿no? Y claro, y tú dices, ¿cómo hago para esto? ¿No? Y cuando conocí lo que es alquimia, bueno, lo que es alquimia no, cuando conocí lo que tú hacías, me quedó resonando, pero muchísimo. Cuando, a ver, yo empecé a ver los vídeos, me ayudaron muchísimo a darme cuenta de la situación que estaba pasando, pero me resonaba alquimia, alquimia. Digo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo se transforma? ¿Cómo uno se convierte en alquimista? ¿Cómo te convertiste en alquimista, Natalia? ¿Cómo salió eso de decir, me voy a ser alquimista? Vale, me voy, así como Pablo Coelho en Aleph. No, así no fue, ¿verdad? Alquimia te encuentra, alquimia te encuentra, vos no, o sea, yo simplemente camino el camino, porque en realidad alquimia, yo siempre soy sincera, yo caí en alquimia, caí como alguien cae en un pozo, pero en ese pozo sentiste que estabas cómoda, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno llega a alquimia después de no encontrar respuestas a ningún lado, ¿sí? Y te va Sí, marcando el camino. Yo inicié, madre o sea, yo empecé estudiando todo lo que era bio-neuroemoción en ese entonces, mi mía. primer curso que hice, pero para esto yo ya venía estudiando lo que era meditación, reiki y demás, a través de yo hacer esas terapias, no estudiarlas, sino para Ok, mí, para para ti. encontrarme, porque me gustaba, porque tenía amigas que hacían reiki, constelaciones y demás, me gustaba, pero para mí, no para hacer, ¿sí? Y me gustaba porque yo bailaba, artista siempre, pero aparte siempre había preguntas existenciales, ¿sí? La primera pregunta era ¿por qué no ganaba dinero? Lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Por qué no Volvemos, puedo volvemos. ganar ¿Por qué? dinero? Con todo lo que hago, pero ¿por qué no puede ser que esto no me genere a Sí, mí lo sí, que yo soy, quiero, ¿no? claro, si soy buenísima en lo que hago, todo el mundo, pero nadie compraba nada. O sea, no compraban mis servicios como bailarina, ¿no? Como profesora.
Claro. Entonces, la pregunta existencial siempre era como eso. Y cuando empecé a hacer terapias, de diferentes terapias desde la psicológica, siempre era lo mismo. Siempre me llevaban al mismo lugar. No, bueno, el problema es que vos creciste de golpe, fuiste, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 14 años, yo la tuve que cuidar Claro. y lo fácil es, vos tuviste que crecer de golpe y bueno, entonces por eso, y Claro. la guitarra, ¿no? Eso en Sí, terapia, ¿no? en cualquier cosa siempre íbamos ahí. ¿Por qué? Porque la gente no entendía, vos tenés que sufrir. O sea, me decía, ¿cómo puede ser que no llores a tu mamá? No, claro. Era porque como, entiendo la, tienes que sufrir sí o sí, ¿no? porque entiendo la muerte. Yo me acuerdo cuando mi mamá falleció, estábamos en el velorio y yo me reía. Y nos mirábamos con mi hermano y decíamos, o sea, me daba gracia. Uno dice, bueno, los nervios, Claro. porque uno en los velorios se ríe, o sea, Puede viste ser, que es como claro, que... claro, sí, sí, sí. Pero no, o sea, porque yo estaba feliz, porque yo sentía que ella no quería vivir más. Pero yo Claro. esto ya lo venía procesando desde antes, años antes, que yo ya tenía esa sensación de que mi mamá se iba a morir antes que enfermara. Esa pregunta de decir, ¿de dónde me venía esas preguntas y esos de por qué yo sentía eso? Bueno, y la típica en psicología es, bueno, todos los niños tienen miedo a que los padres se mueran, es lo normal. Sí, Claro, pero es yo lo, no, lo normal. Mm. claro, pero yo tenía otro tipo de preguntas, porque yo me dormía y la vocecita me decía, ¿qué vas a hacer cuando tu mamá no esté? No Ajá, era miedo a, ay, mamá, mamá, no, era, ¿qué vas a hacer? Como claro. que yo ya lo tenía que estar planeando, ¿no? Entonces, cuando apareció la enfermedad, yo ya más o menos, ya lo había transitado de antemano en lo psíquico, a pesar de ser una niña. Sí, Bueno, más allá de eso, siempre fui la rara, porque siempre entendí la muerte desde otro lugar y siempre pasé todos los procesos de manera distinta a lo habitual. Entonces siempre era raro. ¿Cómo puede ser que vos no estés mal? ¿Cómo puede ser? Siempre las preguntas. Pero bueno, digo, debe ser que tengo que ir más profundo, que hice una coraza, claro. que me hice No he fuerte quedado. para no sufrir, etcétera. Sí, Bueno, empecé a hacer un montón de terapias, todas hermosas, buenísimas, todas, porque sí, son para aprendes. ciertos Claro. momentos donde vos Total, de tenés que acuerdo. simplemente estar acompañada. Pero ¿qué pasa? El problema no se iba. Mi tema principal era ¿por qué no puedo ganar dinero? ¿Cuál era ese tema, Claro. no? Porque iba creciendo y me iba dando cuenta de que cada vez el problema se agranda, se agrava y uno va creciendo y tiene miedos, porque dice, bueno, ¿y qué voy a hacer de mi vida? Porque tengo que ganar Claro. dinero para vivir. ¿Cómo Bien, resuelvo con la edad que tengo? Claro. en el peor momento de mi vida, eh, una de mis alumnas de danza me dice, mírate un video de Enrique Corbera. Es Ajá. 2013 te estoy hablando. Un gallego, en ese entonces, gallego despectivamente, porque mi nivel de conciencia era decir un gallego, pues hablando así, y, y creo que miré 10 minutos, era mucho. Una frase me entró. Dice, cuando vos tenés un problema y no lo solucionás, hagas lo que hagas, o sea, yo hacía Ujú. cosas, pero Sí, no sí, lo para solucionar. Sí, solucionaba, sí, sí. es porque no es tuyo, es de tu Ajá. familia. Cuando yo escuché la palabra no es tuyo, algo adentro hizo. Esto que me pasa a mí no es mío, porque yo lo tendría que haber solucionado con todo lo que hice, con todo lo que hice, afuera en lo denso y en lo interno. Sí, Y tenía el segundo problema, porque en ese entonces era todo con fechas, estaban todos muertos, ya mi papá había fallecido, estaban todos muertos. ¿Qué hacía? Y ahí apareció eh, la intuición. Agarré unos papeles al azar y puse mamá, papá, abuela, no imagínate, la mayoría había muerto joven, entonces no sabía ni los nombres. Pero claro, ya no te quedas sin familia. Madre armé mía. un árbol en el suelo y me paré en cada papelito y decía, esto que me pasa a mí es tuyo, esto que me pasa a mí es tuyo, Te lo nada, devuelvo. nada, nada. Yo digo, Nadie te bueno, respondió. cuando me Ay, paren mi mamá voy a sentir algo, ¿viste? Porque como había hecho reiki, constelaciones, uno dice, bueno, la energía viene, ¿viste? Todas esas cosas. No me sí, venía sí, sí. nada. Y lo que yo pensaba que venía de ahí, no. Ya estaba deprimida
hasta que pisé un papelito que había puesto de casualidad, que eran los tatarabuelos. Ajá, madre mía. Tú ni idea, ¿verdad? De ellos. No, cuando piso los tatarabuelos me empiezo a reír a carcajadas, pero me dio un ataque de risa. Madre mía, qué curioso. Digo, ¿qué pasó acá? Digo, no sé qué pasó, pero sé que viene de acá. Fui a lo de mi tía, que vivía a unas cuadras en ese entonces, y le pregunté qué sabes de mis tatarabuelos, y me dice lo mismo que vos. Le digo, sí, que Claro. eran árabes, porque yo bailaba danza árabe, que eran Ujú. árabes y venían de Damasco. Le dicen, no, no eran de Damasco. ¿Cómo que no eran de Damasco? No, tu abuela y tu tía mintieron sobre el lugar de origen por vergüenza a la pobreza. Ah, Ay, dice, ¿qué me decís? Madre mía, se te cayó un velo, pero el nunca mejor velo, dicho. yo dije, fue en ese instante de recibir esa información que dije, no bailo más. Tenía dos Claro. problemas. Mi único trabajo era bailar, si bien no ganaba dinero, pero era mi pasión, decía yo. La palabra pasión significa sacrificio. Claro. Cuando alguien dice esto es mi pasión, te está diciendo me estoy sacrificando con esta profesión, no es la que vengo a hacer. Por eso es pasión de Cristo. Ok. Cristo tiene la pasión, o sea, Jesús tiene la pasión por la Ajá. humanidad, por Con la la humanidad. familia. ¿Entendés que la pasión nos va a llevar a ver qué te Al pasó en la sacrificio. familia? Bueno, entonces tenía un vacío, el famoso vacío que siempre les digo, tienes que vaciarte, porque si no, no entra la semilla, Sí, ¿sí? sí, no, claro. En ese Totalmente. instante volví a mi casa y sentí el vacío, porque ya no se había ido ese hechizo que tenía con la danza. La gente no me cree porque años y años bailando con el corazón, con el alma, pero se había ido el hechizo. Y después cuando me Automáticamente fue al darte cuenta. empecé, claro, y Madre cuando mía. empecé a ir hacia atrás, me di cuenta que yo no había decidido bailar, que mi abuela me había dicho, tenés que bailar. O sea, después Ah, te empezás a dar cuenta hilando que sí, te gustaba, obvio, me encanta y me sigue encantando en el sentido del placer de lo que es el arte, que es hermoso, sí, pero claro, claro, estaba pero hechizada, exacto, por una reparación. Bueno, entonces, para hacerlo más corto, pues ya más o menos esta historia la he contado varias veces, en ese instante tenía el vacío, no quería bailar más, ya no lo sentía, a pesar de que me había dicho hasta fin de año voy a dar clases por mis alumnas de ese entonces, pero no me voy a dedicar más a esto. Estaba sin trabajo, o sea, nada más trabajaba dando clases y y vino ese, ¿y qué voy a hacer ahora? Porque ahora claro, claro. lo poco que tenía, que era la pasión, tampoco la tenía. Ya no Y en tenías ese pasión. instante, y en ese instante me vino un recuerdo. Cuando, obviamente, ahora, después de tanto camino recorrido, yo ya sé lo que es un recuerdo. El recuerdo es lo que los egipcios decían que es la voz del corazón. No la del corazón como Ujú. la tenemos asociada a nosotros, que es la razón que está encerrada en ese corazón, En ese sino en la voz corazón. del alma, del espíritu, que es un recuerdo que te viene, no algo que te habla, ¿eh? Es un recuerdo que te viene, que es un recuerdo que no es que vos recordás a alguien que amaste, que quisiste, es un recuerdo que te viene de la memoria de algo importante que está encerrado y que solo aparece cuando te vacías. Bueno, en ese instante, en ese instante no sabía nada de esto. No Ahora lo tenías sé. idea de alquimia, claro, claro. En ese instante me viene un recuerdo. Yo me acuerdo, me estaba poniendo las botas y me viene un recuerdo yo tendría 11 años, 12, antes que mi mamá enfermara, y estaba pegando frases, yo escribía mucho a esa edad, aforismos, frases en la pared, porque, o sea, había que economizar tanto que mi habitación nunca se había pintado, entonces yo para zafarla le pegaba cositas. Le ponías, Entonces, tenías estaba tu arte. pegando, estaba pegando una frase y estaba hablando, no sé si con mi hermano o conmigo misma, ¿viste? Ujú. Cuando te hablas.
pero sos Sí, chica, sí, y sí. como un amigo imaginario. Hoy hablamos de eso en el entrenamiento, de cuántas veces nos Como, hablamos en el día. ¿sí te hablas? Bueno, y yo estaba pegando eso, me viene el recuerdo, y yo decía, yo yo voy a ser médica, pero no voy a abrir a nadie. En ese entonces era una nena. Decía, yo no voy a abrir a nadie, yo le voy a demostrar al mundo que la muerte no existe. Ay, qué Y me graciosa, vino ¿no? el recuerdo ahí, ¡ping! Y digo, claro, yo quería estudiar medicina, pero no la medicina, Tradicional, otra claro. medicina distinta. Y me vino ese recuerdo y dije, yo tengo que estudiar algo de esto. Y entonces como Enric me había llevado hasta ese punto, digo, este vendrá a la Argentina, entro en la página y la casualidad, venía por Encontrar. primera vez a la Argentina en octubre de ese año. Era junio, julio, por ahí. Digo, le mando un mail, todo en ese instante. Yo quiero hacer Sí, el sí, sí, curso, la no motivación del importa, momento. no importa cuánto vale, yo lo voy a hacer, guardame el lugar, bien. Yo ganaba 600 pesos argentinos en ese entonces, por mes, por mis alumnas. Me dice el precio, 1.500 euros. Sí, En Rosario se hacía, eran 10 días en Rosario, para el viaje sumale y la estadía, claro. más 1.500 euros. Y digo, no sé cómo, pero lo quiero hacer. Y ahí empezó alquimia, el viaje. La misma alumna que me había recomendado ver ese video me dice, ¿por qué no vendés unas cremas? ¿Sí? De una multinacional. Y le digo, sí, pero tengo 3 meses para juntar esta guita. ¿La voy a poder hacer? Tengo que robar para que toda esa guita, 600 Tengo que pesos, vender 1.500 euros. kilos y kilos de crema. Me dice, sí, hasta podés ganar viajes. O sea, era posible en esa empresa hacer Claro. ese monto. Con lo poco que había ganado de esos 600 pesos, invierto en el kit de inicio, se llama, ¿no? Ajá, sí. Y lo demás es historia. En un mes, el primer mes, llegué al líder en esa empresa. No lo podían creer. No, ni tú tampoco entendías por qué había pasado. A Es mí no decir, me que importa. cuando hiciste lo del árbol genealógico, ahí rompiste un patrón, ahí fue donde vaciaste, ¿no? Ahí fue donde vaciaste Exacto, eso que tenías y empezaste a fluir con la situación. exactamente. Y ahí, en 3 meses, junté el dinero, lo junté, lo reuní conmigo, Ajá, hice viaje y lo demás termina siendo hasta anecdótico, porque yo antes de hacer el primer curso, yo ya la gente me decía, vos cambiaste, yo quiero que vos me claro. atiendas, y yo le decía, pero todavía no hice el curso, ¿cómo te voy a dar una sesión si no lo hice? No, y me importa, dice, yo te quiero ayudar, me decía. Y como yo tenía que juntar esa plata, decía, bueno, le digo, mirá, hacemos doble sesión, te hago 1 hora con lo que sé, y después cuando vengo te hago lo que aprendo. Y así la gente me ayudó a hacer el camino porque era la nada. Me daba vuelta y no se me caía una moneda. Pero Sí, sí, claro, era inviable en ese invertí, momento. claro, invertí en lo que quería. No me frené ante el no puedo. Y era imposible para mí, Total. no tenía nadie que me ayudara. Y cuando volví, yo estaba estudiando tarot en ese entonces con una chica y tenía un local, esta chica, y me dice, ¿por qué no haces grupos acá de charlas? Y le digo, sí, tengo ganas de dar tipo charlas, Mm, pero haciéndolo tipo proceso. Y ahí nace alquimia, porque el lugar se llamaba alquimia. Entonces le digo, le vamos a poner alquimia femenina, le digo, qué alquimia para que curioso. reconozcan el lugar, y femenina porque solo me dedicaba a mujeres, porque yo ya venía de la danza y ya venía trabajando con mujeres. Entonces Claro. tenía alumnas de danza que querían estudiar lo que yo estaba ofreciendo, Ajá, querían hacer ese proceso. bien. Entonces, alquimia femenina nace de casualidad. Ahora, después, cuando empecé a darme cuenta que no existían las casualidades, Claro. que el nombre de la escuela que yo había elegido a los 16 años, porque Escuela Nefer nace de cuando yo era profe de danza.
Nefer era un jeroglífico Sí. egipcio. Ahora, Ajá, sí. cuando yo empiezo a instruirme, empiezo a pensar, a romper más límites, porque ¿qué pasó? También aparece la desilusión. Yo empecé Claro. con bio y después me empecé a dar cuenta que había cosas que no se solucionaban, que los protocolos a mí no me servían. O sea que yo Ujú. cuando ponía los protocolos había cosas que no encajaban, la gente no sé. O sea, yo me daba cuenta que me faltaba un pedazo más. Y eso me llevó a estudiar neurociencia, neurobiología, y después tuve que estudiar Ok, montones de cosas más. ¿Por claro. qué? Porque eran como pedazos de cosas que funcionaban hasta ahí. Es como cuando uno se queda hasta ahí. Es como todo. Me hace bien, pero me queda hasta ahí. Me falta, o Sí, sea, en sí, el proceso me falta un pedacito más. Y eso me llevó a estudiar cosas inimaginables. Yo digo, ¿qué hago estudiando ahora esto? ¿Qué tiene que claro, ver claro. esto con esto? Y sin embargo tiene que ver, pero está separado porque nos han separado lo material de lo espiritual. Entonces muchas veces no encontramos las soluciones porque falta muchos conocimientos. Entonces, ¿qué pasa? Alquimia nace desde la casualidad, desde algo de, se dio así. No me No. puse a pensar el nombre. No, es verdad. Pero O la después, causalidad. pero después me doy cuenta que no fue casualidad. Y esa fue la pregunta que me hice después, porque digo, ¿cómo puede ser que yo haya llegado hasta acá y que todo encaje con lo que estoy estudiando ahora después de 10 años? ¿Cómo puede Claro. ser? Entonces la pregunta de si esto funciona tan así, nada tiene que haber sido casual. Entonces, ¿qué pasó? Cuando empecé a investigar ese jeroglífico que a los 16 años le puse el nombre a mi escuela, me empecé a dar cuenta que era un jeroglífico que iba un poquito más allá, porque era la voz del corazón. Ah, O sea, vaya. simboliza la palabra. Nefer significa belleza y encierra la belleza como lo hablaba Platón, que era el alma. O sea, a Vale. los 16, desde esa inocencia, desde elegir un nombre para una escuela, por no ponerme un Ujú. nombre artístico yo, Claro, nace lo elegiste que, uno hecho. nace lo que sería el faro, el primer faro en mi vida para saber lo que yo venía a hacer y lo que tenía que hacer y estudiar. Entonces te empezás a dar cuenta que en realidad las cosas no se te traban, las cosas se frenan para que vayas por donde tenés que ir. El tema es que nadie nos dice por dónde es, porque el camino que cada uno hace es único. Porque Ujú. también caemos en la trampa de que como nos gusta darnos cuenta de muchas cosas, pensamos que nos tenemos que dedicar a eso. Muchas personas Claro. caen en esa trampa de decir, ay, Sí. me encanta, siento tanta paz, me quiero dedicar a esto. Y no te funciona, se te traba. ¿Por qué? Porque no viniste a eso, viniste a otra cosa. Pero Me eso te va a pasó con el ayudar, yoga. claro, te va a ayudar a llegar a donde vos tenés que llegar, Sí. porque cada uno tiene que llegar. O sea, yo no había venido, o sea, yo no encajaba en nada, yo no había venido a ser biodescodificadora, no había venido a dar clases de danza, no había Claro. venido a dar yoga, no había venido a dar gimnasia, no había, ¿a qué miércoles? Y la palabra que me seguía era alquimia, alquimia, alquimia. Bueno, después, ¿qué pasó? Bueno, a ver, encima yo cuando quería estudiar medicina, porque en algún momento quise entrar a medicina, pero el Ujú. chip que había tenido de la infancia de a vos no te da la cabeza, vos no Seguía servís, ahí. Seguía ahí, claro. hacía que desaprobara. Y vos para ingresar en lo que era medicina tenías que rendir lo que eran Claro. exámenes de matemática y de química. Y de química. Desaprobaba como campeona, no había manera, pin, pin, pin. Entonces, claro, pensar en alquimia, que era la ciencia, o sea, es la base de la ciencia, es como decir, no, yo no puedo. Mirá lo que es la mente, ¿no? Es decir, no, yo no me, Imagínate. yo tengo que ya a la alquimia espiritual, a la alquimia, y digo, no, porque me están tocando la puerta ahí. No puedo hacer Sara, Te Sara, Sara, frenaste. claro, no puedo. Entonces digo, bueno, siguiente examen, me pongo a Ujú. investigar y me pongo a ver que la psicología, me pongo a ver que la física, que la astronomía, que la astrología, que todo iniciaba con los alquimistas.
con los Y alquimistas, entonces claro. me pongo a estudiar en serio, pero a estudiar con los ojos de ahora y con la mente de ahora, que ya tiene el recorrido. Y digo, bueno, a ver esto, claro, y empiezo a ver que los alquimistas hacían dibujos, mirá qué brillantes que eran y cómo me veo reflejada en ese estudio, porque la manera que tenían ellos de guardar el conocimiento era a través del arte, pero eran Ujú. científicos. La alquimia, de la alquimia nace la ciencia, ¿sí? Newton fue un gran alquimista. Lo que pasa que por hacer en el laboratorio, grandes preparados por la piedra filosofal, se envenenaban y después terminaban mal. Entonces tenían que Claro, dejarlo. Entonces, hacía muchas trabajar, pruebas. claro. Mm. Pero ¿qué es lo que pasa? Los científicos de antes no es que se abocaban a la ciencia como ahora, sino que eran filósofos. Eran científicos y filósofos. Vamos a tener a Paracelso, a Pitágoras como grandes alquimistas. Y la palabra laboratorio no es simplemente el laboratorio que tenemos en la imaginación, que es la química moderna que nos viene. La palabra laboratorio nace en los monasterios, porque ahí es donde se estudiaba, en los monasterios. Por eso vamos a encontrar en las catedrales libros mudos. Todos los dibujos, pinturas y esculturas que hay en las catedrales son un libro mudo para alquimistas. Madre Son mía, símbolos, ¿se me entiende? Pero está, encantaría eso. Cuando estuve en Francia me recorrí todas las catedrales, pero era una pasada, como no iba a ningún sitio, iba solo a las catedrales. Era una claro, pasada como me llamaba la atención ir a verla. Y me quedaba así, alucinada, ¿no? No porque fuera a descubrir algo, sino porque iba ahí. En vez de irme a otra cosa, iba solo a las catedrales. la palabra catedral viene de cátedra. Cátedra es la silla donde se Ujú. sentaba el maestro. Por eso las catedrales eran las escuelas de la antigüedad donde se enseñaba lo sagrado. Se unía la ciencia con la espiritualidad. A nosotros nos la dividieron. Claro. Entonces, los alquimistas hacían libros mudos, mutus liber en latín, libros mudos para explicar cómo hacían los procesos. La palabra laboratorio significa labor en el oratorio, labor en el oratorio. Claro, tenían, o sea, tenían una manera de llevar la ciencia a un nivel sagrado, porque los alquimistas eran los científicos que creían en Dios, porque ellos decían que Dios estaba en todas las cosas y ellos lo probaban en su laboratorio químicamente. Claro. Entonces, cuando empecé a estudiar en profundidad, digo, Claro. bueno, si me Te está quedás llevando por como, ahí, voy a tener que atravesar el pasado en mí que me dice que vos química y matemática no. Y cuando me empecé a dar cuenta que Pitágoras, cuando hablaba de matemática, hablaba de matriz y no de ajá, números, que hablaba en un lenguaje exotérico y un lenguaje esotérico, y que el exotérico es el que está en las universidades para ajá. aprobar los exámenes. 2 Ah, más 2, 4, el teorema memoriza, de memoriza, Pitágoras y memoriza. demás. Y estaba un lenguaje que era para iniciados, que él lo enseñaba que era el esotérico. La matemática como el idioma de Dios, porque Dios es números. Por eso vamos a encontrar, por ejemplo, en la carta del mago, que es el alquimista, en la carta Ujú. del tarot. El El tarot es un tarot. libro mudo, ¿sí? Que se instruía sobre matemática, química y sobre muchísimas cosas más, y está todo encerrado en símbolos, pero hay que aprender a estudiarlos. Pero Hay que saber definirlos, ¿no? Bueno, claro, descifrarlos, no definirlos, en la descifrarlos. carta del mago tiene unos dados. Einstein te Ujú. deja una frase pista y te dice, Dios no juega a los dados, Madre mía. ¿sí? Y en la mesa del mago hay dos dados, las polaridades. Hay un 4 que nos va a hablar de la tierra, de lo material, y ese uno que nos va a llevar a unificar. El 5 que Da Vinci también dibujaba con ese hombre metido en un círculo y en un cuadrado, que es el gran problema de, ¿sí? El cuadrado y el círculo, ¿cómo lo meto, no? ¿Cómo lo puedo medir? Y en realidad todos esos problemas son problemas existenciales que los filósofos se planteaban. Entonces, claro, cuando empecé a ver
a la matemática y a la química, desde como miraban los alquimistas, empecé a entender por qué desaprobaba los exámenes. Porque siempre tuve una mente unificada. Porque cuando yo iba a la escuela les preguntaba, ¿y cómo sé que esto es así? Porque sí, porque no era la respuesta. Porque es así, porque es una fórmula, porque es así. Claro. Pero ¿de Es lo que dónde hay. viene? Claro, Calculala. Y ya está. yo, Memorízatela. claro, yo tengo una mente que unifica, no puedo ver las cosas separadas, no puedo no saber el origen de las cosas. Y siempre estudié así. Pero claro, cuando aparezco en el mundo, en la parte social, las escuelas no son así. Entonces, No, cuando empecé a darme cuenta que cuando se crean las escuelas, ¿sí? Se crean bajo la etimología de escuela como un proceso de vacío. Educar nos va a hablar de vaciarnos, no de llenarnos de conocimientos. Era un lugar para cuestionar, no era un lugar para aceptar. Entonces ahí nos claro. empezamos a dar Antes. cuenta que los alquimistas en realidad eran los grandes filósofos de la época que veían a la ciencia como una conexión con Dios y no como algo separado. Y a nosotros nos separaron toda la parte científica y nos la pusieron como algo ortodoxo, cuando en Ujú. realidad tiene un lenguaje esotérico. Entonces, los alquimistas, ¿qué es lo que hacían? Van más allá. Por eso, en algún momento vamos a ver que Jung también entra en la alquimia cuando de casualidad llega, porque la alquimia llega de casualidad, no llega por otro lado. Jung estaba haciendo una terapia, porque era psicoanalista, a alguien que le estaba contando un sueño. Y en los sueños empezó a darse cuenta que había símbolos, ¿sí? Y símbolos que la persona no los conocía. Y en una de las terapias, la persona está hablando sobre su sueño y le dice, no, que un escarabajo, y aparece Ujú. en su ventana un escarabajo que se le para en la ventana. Directo. Y ahí dice, está hablando de un escarabajo y aparece un escarabajo. Esto nos pasa a nosotros también. Hablé de una mariposa y apareció una mariposa. Hablé de Juana y apareció Juana. Esto es la alquimia. ¿Qué es lo que mueve el hilo para que se materialice el escarabajo cuando en el momento lo está hablando? Eso hizo que Jung empezara a estudiar los libros de alquimia y que después Ah, investigara el tarot y el simbolismo desde el psicoanálisis. Entonces, cuando empezamos a entender que en algún momento del camino va a haber algo que te va a decir, me faltan más respuestas, me faltan sí. más respuestas, esto me sirvió, pero hasta acá hay un muro. ¿Me sirvió? Sí, aprendí un montón, entendí un montón de cosas, pero hay un conocimiento que va más allá, que no está en otra terapia, que no está en otra metodología, que está en lo Eso que tiene, encierra mm, alquimia. Alquimia es un camino de ida, no hay vuelta. ¿Por qué? Porque cuanto más estudias, más te das cuenta que tenés que estudiar otra cosa. que tenés Porque que es la, seguir, claro. porque es la ciencia de Dios, es la ciencia de la divinidad. No está separada. Nos va, o sea, yo este año estoy estudiando cosas que yo digo, pero nada es casual. Mi padre era colocador de cerámicos, pero yo digo, esto está armado, a mí me están filmando, no puede ser, o me estoy volviendo loca, o me estoy volviendo cuerda, y estoy agarrando la cuerda de lo que es, ese De hilo lo que rojo que existe, de me lo que conecta con existe. algo más. Bien, Claro. porque mi padre era colocador de cerámico, pero no era cualquiera, porque él, el mito de mi historia es, y vos ibas a nacer en Francia, porque a mí me habían propuesto hacer un trabajo para hacer catedrales en Uf, Francia, madre mía. Sí. porque él sabía dibujar, viste que hay vidriales con colores en las catedrales y los Sí. dibujos que hay en el suelo, eso lo sabía hacer mi padre. Madre mía, qué hermoso. No hay gente haciendo Qué eso. Él lo arte. No, sabía no, hacer. Entonces, bueno, obviamente dijo que no, se quedó en Bahía Blanca y ahí. Pero hoy estoy estudiando el piso, estoy estudiando el por qué lo hacen con una piedra, porque encima tenés que entender que pasó mucho tiempo cuando hacen las catedrales y que los colores están cambiados. Entonces quizás Ujú. no podés saber la piedra con la que lo hicieron,
porque de tanto que pasa la gente y que no la pulen, el color se pierde. Nosotros Se vemos como pierde, todo claro. grisáceo y de color Sí. arena, pero en realidad a Son- veces hay de color rojo, de color verde, y por ahí en la entrada podés llegar a ver el color exacto. Entonces hoy me veo estudiando lo que mi papá cuando yo era chica me hablaba y yo de esas boludeces que hablaba. Y hoy me veo estudiando eso y digo, ¿cómo puede ser que todo esté ahí, pero está desarmado, como un rompecabezas, ¿no? Y la palabra rompecabezas es eso, ¿no? Es Lo eso, que tenemos en la limpiarnos. cabeza, las ideas de por qué me pasa esto, en realidad son pedazos de nuestra historia, de la historia de nuestros ancestros, de la historia de por qué Ujú. estoy acá en Bahía y no estoy en otro lado y por qué nací acá y no en otro lado, nos va a llevar a unir una historia mayor, que los grandes alquimistas, los grandes sabios, lo expresaban a través de decir el mito. Cada uno encierra un mito, una historia, una leyenda, pero está oculta en nosotros y nos va Ujú. guiando hacia un conocimiento superior. Ese es el viaje del peregrino. Cuando hablamos de un viaje alquímico, un viaje de autoconocimiento, un viaje iniciático, hablamos del camino del peregrino, no de ser turistas. No, Entonces, hay dos maneras de transitar la voy a hablar mucho alquimia, a la vez. siendo peregrinos o siendo Sí. turistas. Lo mismo con un viaje. Vos vas de viaje a España Ujú. y qué lindo es España, el turista está en sí mismo. ¿Cómo sabemos que estoy en versión turista o en peregrino? El turista quiere todo para sí. Quiero el mejor hotel, quiero estar cómoda, quiero ir a todos lados, quiero comer, quiero el disfrute constante de los sentidos. Quiero Ajá. ver las catedrales, pero no las quiero entender, las quiero ver. Quiero probar la comida, el alcohol, Ujú. la fiesta, quiero conocer, me guío por los sentidos, por el yo, por el ego, por ese diablo que me separa del viaje, El porque viaje. yo no estoy Madre mía. ahí, ¿sí? Y el peregrino quiere encontrarse en ese lugar. Y ahí es donde aparecen las señales, donde te encontrás con gente en el camino, con esas casualidades, y quizás fuiste de viaje como peregrino a España y encontraste al gran amor de tu vida, te encontraste una gran amiga o te Ujú. encontraste en tu historia. Entonces el viaje del peregrino no está en sí mismo, está en el lugar, quiere encontrar el lugar, está tratando de encontrar su lugar en el lugar, porque elige un destino no al azar, no al azar. Lo elige el camino para transitar algo y si no está atento se lo pierde. Se lo pierde. Por ejemplo, yo hoy que estoy estudiando esta parte del camino, porque te va llevando, no es que vos decís, bueno, ahora Ujú. voy a estudiar esto, te va llevando porque es el momento de estudiar eso, porque si lo haces antes no lo entendés, porque se necesitan Claro. diferentes conciencias para entender y ver el brillo de eso, si no, no lo ves. Ah, no me interesa, porque no está activada esa otra parte que es necesaria para que el conocimiento sea conciencia y que no quede como una información. Es como Para que decíamos al fluya. principio de la palabra. Ah, Claro. no es económico, es dinero. ¿Ves? Me quedé en el turista, me quedé en el conocimiento. En Claro. cambio, el alquimista dice económico. O sea, estoy achicándome. ¿Qué es lo que me quiere llevar a esa parte de el poco? Ahí empieza el viaje. Ahí dice, encontré el destino, encontré el camino. En cambio, el turista perdió el camino. Ah, dinero. ¿Entendés? Se cruza de camino y dice, no, Ay, no mira qué es que bonito está ese mal, sitio. tenés que caminar por ahí. Entonces, cuando nos damos cuenta Claro. que el camino de alquimia en realidad es un camino hacia entender que el problema no es un problema, que el problema en realidad es Dios disfrazado, que nos viene a llamar para decirnos no te pierdas en el viaje, no Mm. llegues a esta vida como un turista, que viniste, tuviste sexo, hijos, trabajaste y fuiste un turista en la vida.
sino de hacer viaje, porque hay algo en el camino que te va a mostrar algo de vos, algo que tiene que ver con un más allá. Y ese es el proceso de la iluminación, algo que sucede literalmente en nuestras neuronas, porque cuando estudiamos neurociencias lo podemos comprobar, que se Ujú. encienden partes del Es cerebro cuando sencillo, aprendés sí. a escucharte, a pensar, a entender lo que estás diciendo con la palabra, y el proceso de iluminación, que es dar a luz tus proyectos, que esa torre que vos querés crear la puedas materializar y que no se te venga encima, porque Claro. tu palabra como un rayo la tira. Entonces, es un viaje de autoconocimiento muy profundo. Alquimia te da respuestas, pero vos tenés que Tan- estar ahí para caminar Hay el que estar camino, atento, hay que estar porque atento. la respuesta va a llegar en el Mm, momento indicado donde esté el vacío en tu vida. Pero si mm. queremos llenarnos de conocimientos, el turista es el que hace curso, 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 taller, 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 dame, dame, Sí, dame, sí, sí, y no sí. entra nada ahí, Y no porque entra él no nada. está Mm. como peregrino, no está como iniciada, no está como alquimista, no está despierta, está dormida. Es como un sueño. Hiciste un montón de cosas, pero en un lugar donde no haces una semilla. Por eso hay que entender que hay que transitar el camino poniéndolo como experiencia en tu vida, porque no te sirve nada el Mm. conocimiento si no lo podés plasmar No para lo tu aplicas. vida. ¿De qué me sirve contarte, ejemplo, vamos a la catedral? Te digo, bueno, Ale, vamos a España, vamos a ver la catedral. Ujú. Y yo te cuento, ay, qué lindo, Qué quedás como bonito. turista, Me porque encanta vos no cómo sabes. entendés, Pero no no entendí entendés, nada. No sé lo que porque me estás diciendo de la catedral, ni de los símbolos, ni nada. no Hasta que no los entendés. aprenda, ¿cómo lo voy a entender? No puedo asimilar algo así. Exacto, porque el símbolo va a entrar dentro de tu alma. En la antigüedad decían, el símbolo es el lenguaje del alma. Entonces, cuando vos conoces el símbolo y después te encontrás con el símbolo, ahí conectaste con el alma. Pero si te encontrás con el símbolo y en ese instante te dicen el símbolo, Claro. es como un diccionario. El, Claro, es conocimiento nada más. el tema es cuando vos ya aprendiste el símbolo y te encontraste con el símbolo, o cuando mirás para el pasado y ves el símbolo. Cuando yo empecé a estudiar el símbolo desde un lugar de más conciencia y no desde a ver qué significa el símbolo, Que sino aparecían por todos lados. entender el hilo conductor, cuando entendí que nada era casual, que, que esa cosa que era casual no era para nada casual, y empecé a pensar como pensaban grandes científicos como Einstein, que decía, Dios no juega a los dados, esto no es casual. Y entonces empecé a entender que todo había seguido el mismo hilo sin saberlo. Nefer significaba belleza y tenía que ver con la palabra y la voz del corazón. El dibujo del jeroglífico es una tráquea ligada Ajá. al corazón y al vientre. O sea, es la voz que sale de lo más profundo, eso Sale del simboliza. corazón. Y eso es Muy lo que bien. da la belleza, que Platón asocia a la belleza al alma. ¿Se entiende? No una belleza de afuera, sino la belleza interna, que hay que Cuando aprender a dicen tu encenderla. belleza interior, deja que salga tu Eh, belleza interior, ¿no? es la Es palabra, verdad. cuando vos estás con tu palabra, cuando te uniste a tu palabra y no estás separada dentro tuyo repitiendo frases, vos entendés lo que estás diciendo y la estás diciendo desde ese lugar de belleza, no desde un lugar de repetición, porque entendiste la belleza de la palabra. Es otra cosa que hay que transitarla. Entonces, cuando empecé a entender que Eso, Nefer significaba eso, que el nombre que le había puesto al ballet de danza era Kalima, y que ajá. Kalima Es el es polvo del una, Sahara que viene para aquí. mira, Kalima se lo puse porque así se nombra a una mariposa que se asemeja a una hoja seca. O sea, calcula que tendría 20 años cuando elegí ese nombre, 20 y pico. Kalima, porque es una mariposa que parece una hoja seca, ¿sí? Ajá. Pero Kalima lo nombraban a Jesús los musulmanes, porque Kalima significa verbo, palabra de Dios. Ay, mira, Entonces, eso no lo sabía. Aquí la calima es el polvo que viene del Sahara. Bueno, para que veas. Madre mía.
mirá, ves que un símbolo, una frase, Sí, nos va a sí. llevar a muchas historias. Sí, Y total, te total. dice Por eso polvo hemos de, claro, es un polvo polvo del del Sahara. Sahara, Mm, ¿sí? O sea, es un polvo, ¿no? Y la palabra de Dios es un polvo, que nos viene de ujú, un lugar que parece un desierto, pero que en realidad hay vida, ¿no? Entonces, total. nos va a llevar a entender la historia detrás de la historia y cómo las palabras se van uniendo desde su origen y desde los sonidos. Porque quizás para un pueblo el mismo sonido significa una cosa y para otro otra, pero sin embargo hay una raíz que es la misma. Esa raíz que en el mito de la Torre de Babel fue como dividida por el diablo y el Ajá. símbolo la viene a unir. Entonces, cuando vos ves todo lo que hicieron, estas grandes culturas, estos grandes sabios y sabias, porque por ejemplo nosotros hablamos de alquimia, bueno, y grandes alquimistas como Ujú, Jung, como Einstein, como Newton también, sí, sí. y mujeres hubo, sí. Sí, Nosotras las muchas, seguro. mujeres tenemos en la cocina a una gran alquimista. El baño María es por María, la judía, una alquimista. Era una mujer que estudiaba alquimia. Entonces, cada vez que hagas el baño María, acordate que eso lo inventó una mujer y era una alquimista. ¿Sí? Entonces, podemos entender que hay muchas cosas cotidianas que en realidad fueron avances de la ciencia, pero antes de ser ciencia era alquimia. Y la alquimia Sí, era la claro. unión de lo espiritual con lo material y era la ciencia desde un lugar de entendimiento y de unión con el alma, no de algo separado. Entonces la alquimia viene a unir lo que estuvo separado siempre, porque también los alquimistas eran los filósofos, y los filósofos, ellos decían que eran los que tenían que gobernar, ¿no? Que el que tenía que gobernar era alguien que sabía de todo, y el filósofo es el que sabía de la totalidad, porque era capaz de cuestionarlo todo. Entonces Claro. decían que en realidad la política, los gobernantes tendrían que ser los filósofos, ¿no? Y que si hubiese personas que hubiesen integrado la ciencia y la espiritualidad, distintas hubiesen sido las comunidades, ¿no? Hubiese sido desde otro lugar el ordenar lo que sería un pueblo, una ciudad o un país. Habría comunidad, Y la habría, unidad existiría la comunidad, la existiría. comunidad siempre es eh, dependiendo del observador, ¿no? Porque uno tiene que saber, los filósofos decían que había que ver cuál era el don de cada persona para saber el lugar que tenía que ocupar. Entonces el noble no era noble porque había nacido en familia de noble. Ellos decían que cuando vos veías que una persona era muy astuta o podía liderar, tenía Ujú. que estudiarlo para poder su don ejercerlo. Entonces ellos veían a los niños, porque eran los Sacaban el que mejor enseñaban, potencial a los niños, claro, qué maravilla. y, y Ojalá al, eso fuera así ahora. claro, y al productor lo ponían debajo en esa pirámide, pero porque era una parte poderosa, porque era bueno con sus manos, porque era bueno cultivando, porque era un buen artista. Entonces cada uno ocupaba su rol en base a lo que iba experimentando en sus crecimientos. Entonces era distinta la elección, porque era la Claro, elección de tu ser, de tus facultades, de lo que a vos eh, lo que a vos te funcionaba, lo que iba con vos, no cualquier cosa. Entonces cada uno ocupaba el lugar en base a lo que uno veía que era capaz de hacer, no lo que quería, sino era para, sí, a mí me encantan un montón de cosas. Por ejemplo, a mí me encanta gimnasia, me encanta ujú. bailar, pero no vine a eso. ¿Entendés por qué se traban las cosas? Porque no es por ahí. Viniste a otra cosa. Ay, me encanta Ay, cantar, me me encanta, haces reír. pero no vine a eso. ¿Por qué? Porque si No, se pero traba es parte todo, del proceso, tengo que continuar. exacto. El tema es, a veces se traba porque es en el inicio que se traba, Claro, ¿sí? Y a veces se traba porque en realidad vos te porque no mentís es. de Mm, qué es lo tuyo y en realidad es porque es lo único que conoces. ¿Se entiende? Y si no conociste sí, sí, todavía total. lo que viniste a hacer, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente lo que pensamos que es esa pasión, si es nuestra pasión o en realidad es lo que conocemos. Por eso el viaje de alquimia nos va a llevar a vaciarnos de un montón de cosas,
porque tenemos que encontrar la verdad en nosotros, no que otro venga y me la diga, ¿eh? No, 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 vos la claro, tenés que encontrar, porque está dentro tuyo, no está afuera. Entonces ahí, cuando nos permitimos cuestionar, cuando nos permitimos pensar desde otro lugar y decir, y si a mí me encanta esto, pero si no es eso lo que vine a hacer otra cosa, y nos permitimos ese vacío, esa pregunta, quizás viene la semilla, o quizás viene ese recuerdo, y si no, vendrá la afirmación de que es esto lo que tenés que hacer, porque se va a abrir el camino, pero hay símbolos que tenemos que aprender a interpretar. Y eso es lo que claro. enseño, que vos en tu vida aprendas a interpretar el símbolo detrás del accidente, detrás de la conexión de internet, detrás del síntoma que tenés, detrás de eso que te pasa en cada relación amorosa, el símbolo detrás del sueño. Alquimia es un viaje de iniciar un camino interior hacia reconocer lo que nos está queriendo decir el entorno y nuestro propio ser. Pero es un viaje que cada uno tiene que emprender, porque no es de diccionario. No es que la mariposa para vos es lo mismo que para mí o para otra persona, no, Claro, claro, porque hay que ver. Si a hoy se me presenta un escarabajo a mí, yo sé lo que significa para mí, porque ya tengo otro camino. El claro. escarabajo para otro es otra cosa, quizás porque tiene que ir a los fondos, porque el escarabajo hace agujeros. Entonces te está diciendo otra cosa. Entonces aprender a leer el universo no es algo de diccionario o un oráculo, ¿sí? Sino aprender a escucharnos, porque en realidad es el momento exacto donde aparece eso. Y el momento exacto donde vos empezás a preguntarte qué estaba pasando en tu vida ahí en ese instante, qué te estabas preguntando, qué estaba sucediendo, porque ahí está la respuesta, no está en otro lado. Si lo sacamos de contexto y lo pongo en un diccionario, escarabajo, no vas a Claro. entender nunca lo que te quiso No decir la está- naturaleza. Dios está en la naturaleza, no está en otro lado, porque es la naturaleza. Y nosotros somos naturaleza, y la naturaleza es crecer, Estamos todos florecer. conectados. Total. Exacto. Y también pasa el proceso de invernar y del otoño, de soltar. Entonces, sí, Pero tenemos que total. aprender a vaciarnos para entrar adentro y después florecer. Queremos nosotros disfrutar de los frutos sin pasar por el proceso. Y por eso siempre terminan siendo repeticiones los años y no hay avance, porque nos negamos a nuestra propia naturaleza, a los ciclos que tenemos que hacer para que puedan crecer las semillas, las metas que queremos materializar. Eso es alquimia, es un viaje hacia entender el pasado, el presente y el futuro, hacia entender lo que se estudió, y que los estudios son un encuentro con Dios. Por eso estudios es tu Dios, no Estudio. está separado del concepto de Claro. Dios. Entonces, tenemos que entender que si no aprobamos un examen, no es porque nosotros fallamos, sino porque tenemos que entender cómo aprendemos cada uno. Hay personas que son más visuales, más auditivas, más sensoriales. Si no nos conocemos, perdemos. Nos perdemos en el Todo, camino y no ganamos nunca. ¿Por qué? Porque no te conocés, no va en que el profesor sea bueno, es que vos no te conocés y al no conocerte perdés la oportunidad de iluminarte. Entonces cada día es una elección. Si te conocés vas a ganar, porque quien se conoce a sí mismo se elige. Y si te elegís, sos como un también te hijo dicen. que nace, claro. O sea, la palabra Total. elegir nos va a llevar al hijo. Tenemos que ser nuestros propios padres y dar a luz al ser que habita en nosotros, pero que está dormido y que hay que despertar a través de estudiarnos a nosotros mismos. Ese es mi trabajo. Todo esto lo Nati, llevó la yo quiero palabra. estar todo el día contigo. Necesito un retiro contigo. Todo ese aprendizaje. Pero bueno, tengo la suerte de que tenés los Alquimia Online también y los talleres que también lo tienes online, que tienes un grupo privado de Facebook para cada taller. Así que nada, la gente que te quiera contactar te puede enviar un WhatsApp, ¿no? Como hice yo, o como es tu número de Sí. teléfono. Bueno, más 549-291-419-7428, pero si no en mi Instagram siempre está mi WhatsApp, ahí yo les mando la info, y Vale. mi canal de YouTube, Natalia Barrera, que hay cientos y cientos de videos, está para todo, de 2 horas, de una Lo hora. sé porque los he visto, creo que todos.
en este tiempo, porque sinceramente me han ayudado muchísimo a entender eso, ¿no? A entrar un poquito en mí, que era algo que estaba intentando evitar, que creo que es parte también del proceso el resistirte a autoconocerte, ¿no? Porque es más fácil vivir de diccionario, por decirlo como lo dices tú, ¿no? Es más fácil, no, las cosas se hacen así, hay que vivir así, y esto es así, punto, ya está. Si ya lo tenemos todo planificado, si ya está todo organizado, ¿para qué vas a vivir de otra manera? ¿Para qué vas a complicarte la existencia, no? Pero cuando Claro, tienes inquietudes que estás buscando, suceden cosas. Por ejemplo, cuando empecé en el 2020 con las clases online, para mí fue todo un reto, pero era algo, nunca mejor dicho, porque se llaman retos, pero fue algo que lo tenía pensado desde que empecé mi proyecto al aire libre, que quería llegar a más gente a través de las redes, pero nunca pasaba nada. Y cuando pasó lo del confinamiento, me tocó hacerlo. Y fue una experiencia, te puedo decir que fue algo maravilloso. Fue una conexión tan bonita la del primer grupo, que bueno, hasta ahora es como que eso fue mágico, ¿no? Y ahora cuando en diciembre me tocó descansar, porque me puse mala, me enfermé, ahí fue cuando hice el taller de los síntomas y empezaron a salirme cursos, todos referentes a lo que es el mundo digital. Y me hice no sé cuántos cursos, pero así, como si nada. Y habían muchos que no estaban, no salían hasta no sé cuánto, y pasaban 3 meses por lo menos para que iniciaran, y me llamaban y decían, mira, va a empezar, pero si ese no empezaba en marzo. No, no, lo vamos y todos coincidieron, todos los cursos. Fue como una cosa que digo, pues nada, hay que hacerlo, habrá que hay que estudiar. hacerlo. Y la verdad que estoy encantada, encantada de la vida con esa conexión, ¿no? Y con todo lo que recibí por tu parte, la atención de que cada vez que se te preguntaba por WhatsApp, me contestabas, entonces eso, agradecértelo, porque bueno, sos una persona como yo y ha sido muy cercana y creo que eso, cuando uno está en el camino de querer despertar o en el camino de querer autoconocerse, creo que es bastante importante tener a alguien que sea cercano. Y eso la verdad que a ti te da 10 puntos. ¿Qué Gracias, querés que te Ale. diga? Pero fíjate que te escuché, ¿no? Te escuché. Sí, Y sí, sí, sí. dijiste, bueno, había que entrar adentro. Nah, no, yo no entré a ningún lado. Yo lo que hice fue intentar salir. Fíjate, pero cuando hablaste de esto de uno por ahí se resiste al autoconocimiento, a meterse hacia adentro y demás, Sí, y total. que muchas veces la enfermedad viene para que frenemos y hagamos esa Sí, introspección para poder hacer el cimiento y la construcción de eso que queremos, porque si no frenamos o no rompemos ciertas estructuras, es muy difícil construir algo nuevo. Pero aparte, esto, Ale, de, por ejemplo, vas a iniciar y se te traban las cosas, ¿sí? Se te cortan las cosas y demás, es porque está en tu nombre. ah, sí, Alejandra es alejar. Entonces, todo lo Alexa. que quiere Alejandra se va a tender a alejar. Me voy a Porque tener que cambiar el nombre. no, la gente piensa esto, dice, me lo cambio. No, no. A ver, tenemos que entender que Hay que no mirar más son allá. malos, porque Alejandra, ¿sí? La etimología nos va a llevar a Alejandría. Alejandría es donde Sí. nace la alquimia. Ujú. Alejandría es donde nace el misticismo, lo espiritual, ¿sí? Sí. En ese lugar lejano, me hace acordar a Schweck, en un lugar lejano, muy, muy, muy lejano, sucede la magia, ¿no? Pero fíjate que el alejar es lo automático en vos cuando vos no estás atenta, Sí. ¿sí? Porque detrás de la palabra alejar, si yo te digo para alejar algo, primero que tengo que hacer. Acercarlo, atraerlo, ¿no? ¿O no? O sea, Lo traigo a mí. alejar es el polo de acercar. Y fíjate esto, vos das clase de gimnasia para que las personas estén en línea. Bueno, es algo más que eso, pero Ya bueno. sé, pero lo denso es para estar en línea, ¿no? Yo quiero estar en Sí, línea y claro, decimos en claro. línea, y vos a través de estar en línea, Ah, online, podés unir lo que antes estaba separado.
quizás vos desde lo físico estabas más alejada que ahora que usás el problema a tu favor. Cuanto más Sí. alejado parezca imposible, más cerca vos lo vas a lograr. Entonces es muy probable, Ale, que vos dando clases en línea crezcas más que cualquier otra. ¿Por No, ay, qué qué? Porque lindo, vos gracias. pusiste el alejado afuera. Que los alejados sean los participantes, pero yo los Ujú. acerco. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál tiene que ser, por ejemplo, tu eslogan? Aunque estemos lejos, estamos bien cerca, ¿no? Ay, qué bonito. Aunque Mira, estemos lejos, estamos cerca. ¿Por qué? Porque vos tenés que usarlo a tu favor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en tu vida? Es muy probable que tus relaciones amorosas sean lejanas, pero funcionen. ¿Se bueno, pero entiende? a ver por ahí quién se conectó. ¿Se entiende? O que, por ejemplo, vos, frente a lo que se aleja, funciones más. Entonces vos lo tenés que usar Ajá. a tu favor, entendiendo que vos viniste a acercar cosas que parecían lejanas. Por ejemplo, Entiendo eso, pero no, entiendo lo que me estás diciendo. Es una sensación extraña, pero lo entiendo desde otro punto. ¿desde qué punto? No te lo puedo explicar. No te Acá, lo puedo explicar. ¿se entiende? Vengo a ¿Sí? acercar lo que está lejano, ¿sí? Entonces nosotros ya sabemos que en tu nombre va a estar eso como un primer paso que quiero regalarte para que entiendas que lo que parece lejano en realidad para vos es algo que tenés que hacer, que es acercar. Porque Alejandra viene a esto, viene Ujú. a acercar lo que está alejado, ¿sí? Y esto es un nombre que te lo ponen tus padres porque seguramente vos venís en un momento donde hay que acercar algo que parece lejano, ¿sí? También te va a hablar de tu proyecto como hija, pero también te va a hablar de un proyecto de tu ser. O sea, va más allá, son escalones. Uy, también Mm. resuena con lo que pasaba en lo familiar. Y también resuena con lo que te pasa a vos en lo cotidiano. Y también resuena en un más allá. ¿A qué viene Alejandra? Ay, en lo automático del ego dice alejar. No, viene a encontrar su otro polo para unificarse. Alejo, acerco. Alejo, Ujú. acerco. Y entre alejar y acercar, ¿qué hay en el medio? Yo te No digo, sé. algo está lejos, algo Sí, está cerca. ¿Qué hay? ¿De qué estoy hablando? Lejos y cerca. ¿De qué estoy hablando? de una Yo digo distancia. distancia. Ujú. Vos creciste en el distanciamiento social. Sí, total. Si yo cuando me confiné estaba feliz. Bueno, feliz entre comillas. ¿Se Y yo siempre entiende? lo digo. En cualquier momento que voy a vivir en una cueva ahí con las cabras, siempre lo digo, pero no es por nada, no es porque no me gusten Alejada. las personas, me No, encantan ahí y está, disfruto mucho alejada. viviendo en sociedad, Pero pero también creces. disfruto estando sola, Ahí mucho. Y hay está. gente que no lo entiende. Eso. Me pasa muchísimo que no me entiende y no te aburrís porque yo no pongo música, estoy tranquila haciendo mis cosas y eso fue de siempre, desde muy pequeña era como mi refugio, ¿sabes? Sí, sí, y Exacto. hoy por hoy no lo veo desde el drama, hoy por hoy lo disfruto, porque digo, esto me gusta, a mí lo disfruto, estar sola, tranquila, pero estar sola no es, no quiero a nadie cerca mío, ¿no? Que estoy sola y estoy bien, no estoy sola y con conflictos internos de, ay, qué sola estoy, qué pena, qué soledad, no hablo con nadie, no, todo lo contrario. Y hay gente que no me entiende, que cuando yo les explico que no es, no es que no quiera ver a las demás personas, es que me tomo mis tiempos para mí y los disfruto, ¿no? Y Es que quizás pueda parecer egoísta, pero bueno, es mi no, momento, es mi disfrute. es que está en tu nombre. Es tan Ya. simple como eso. Vos sos Alejandra, entonces vos vas a tender a alejarte porque es el verbo que está en tu nombre. El tema es que el ego, que el yo no te lo agarra a tu favor y te aísle cuando vos no querés.
cuando vos claro. no lo decidís. Se entiende que te aleje de las situaciones para que cortes, para que no Ujú. conectes. Cuando te lo hace la mente vieja para alejarte y mantenerte en ese lugar aislada, pero no desde el lugar donde vos elegís, sino donde elige el yo dentro nuestro. ¿Se entiende? Entonces, Ujú. Alejandra viene a entender que la palabra distancia, ¿sí? Alejar y acercar, te va a hablar de tu historia, de esa Claro. distancia, ¿sí? De esos límites de lejos, cerca, y te va a hablar de un espacio, Maravilloso. ¿se Parece entiende? gracioso, pero de mi familia soy la única que estoy aquí. Exacto. Y por eso, porque lo tenés en tu nombre. Vale, vale, vale. ¿Se entiende? Uf, madre Entonces, mía. O sea que eso todo lo que busqué de mi nombre no tenía nada que ver. Era todo de diccionario, era verdad, lo saqué de la etimología, ¿no? Que te lo había enviado. Pero gracias por el regalo, exacto. porque sé que sos ¿Qué es parte de lo la que alquimia. es lo que les digo, yo les puedo mostrar, busca la etimología que es una parte de tu nombre, pero es un rompecabezas. Encontraste una Ujú. fichita, yo hoy te doy otra, pero falta Total, tanto claro. recorrido, que es el recorrido de entender que no solo es distancia, no solo es Alejandra, no es solo acercar y alejar, sino que en Alejandra está la palabra Alá, y que Alá te va a llevar a cómo nombraban los musulmanes a Dios. ¿Y por qué lo nombraban Alá? Y no Porque lo era eso. nombraban distinto. Porque si bien en el idioma árabe, Alá significa Ujú. algo, nos está hablando a nosotros de alas. Ah, Dios ok. como algo que tiene alas, como algo que está en el aire, ¿sí? Que a su vez tiene que ver con una fase de la alquimia que es algo químico, que está en el aire, ¿sí? Pero las alas que están en los ángeles, que son mensajeros, ángel significa mensajero. Ajá. ¿Y Mm. cuál es el mensaje? La palabra. Por eso siempre el ángel es la personificación de la palabra, ¿sí? Cuando hablamos de ángeles, hablamos de palabra. El tema es que nos quedamos en el símbolo y no entramos en lo que nos está queriendo decir el ángel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del nombre pasa lo mismo. Hay mucho simbolismo, pero hay que entrar en esas puertas y hay que profundizar, porque no solo tenés ese nombre, también tenés apellido, tenés un segundo nombre y tenés una historia. Y ese es el camino que hace la alquimia, es el camino hacia ir más profundo, hacia entender que venimos a unir piezas que dentro nuestro parecen que no encajan, como a veces no logramos una meta o que no encajan las situaciones que nos pasan, ¿por qué me vuelve a pasar lo mismo? Y en realidad venimos a ordenar, venimos a equilibrar y venimos a conocernos. No pasemos por esta vida como turistas, pasemos por esta vida recorriendo el camino y la vida desde una mirada más entendible, que lo que está afuera está dentro, que no es casual. Más atentos tenemos que estar. Porque, a ver, vos me estás hablando de todo esto, me resuenan muchísimas cosas, más de las que te puedes imaginar, pero también me pongo a pensar en los que nos están escuchando y me da esa sensación de que toda esa información a mí me puede resonar y quizá para algunas personas es un poco más difícil de entender de cómo comienzo yo con eso cuando quizá no quiero o estoy bien así como estoy, ¿no? Exacto. A pesar de estar sufriendo, ¿no? El tema de la zona de confort y todo eso. Me quedo acá porque, bueno, estoy bien. Exacto, porque es un llamado, nos llama generalmente el estrés. Es así, uno decide cambiar cuando está mal, cuando no Cuando está, encuentra sí, totalmente. respuestas, cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando estamos hasta acá de una enfermedad, cuando tenemos Penoso que miedo. sea así. Qué pena, ¿no? Lo Que hacemos esperemos a así, eso. es Y lo que, digo porque a mí me pasó muchísimas veces. Cada vez que tengo esos pequeños flashes es porque he estado, por decirlo de alguna forma, hundida, ¿no? Pero luego resurjo y estoy más feliz de la vida, ¿no? Pero es que se es puede así. conseguir el no llegar a eso. Quizás sería el no dramatizar de las situaciones y estar atentos para saber qué mensaje me está trayendo este problema, por decirle así, o En, esta situación. en realidad,
Siempre vas a iniciar así, todos iniciamos así. ¿Por qué? Porque la primera enseñanza que tenemos que aprender en cualquier camino que hagamos es que el problema no es un problema, es lo que viene a lanzarnos con fuerza hacia adelante. Eso es lo que significa la palabra problema. Pro es delante y blema es Ujú. lanzarse. Entonces el problema no te detiene, el problema viene a guiarte hacia adelante porque estás estancado. Entonces cuando una persona tiene un síntoma, está mal, está triste, está deprimida, no le funcionan las cosas, no tiene respuesta, no siente motivación por la vida e inicia ese viaje de autoconocimiento, quien lo trae, quien te toma de la mano y te trae, es el Ujú. problema. ¿Y quién Claro. es el problema? Dios vestido de lo que más odiaste para que entiendas que la mente dual, la mente dividida, dividió todo. Y que no, todo es lo mismo, todo es la misma cosa, nada más que tenés que aprender primero a integrar, a unificar. Por eso, esos dados que están en la mesa del mago, ese 4 y ese 1, nos va a decir, en lo material, en ese 4, vas a tener que aprender a unificar, que no existe lo bueno o lo malo, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender que lo primero que tenemos que entender es que gracias a ese problema hoy estás aquí, gracias al Ujú. confinamiento vos lograste lo que querías, Sí. empezamos a entender que al final, gracias a un montón de problemas, lograste un montón de cosas. Sí, Entonces, no lo sé, lo veo. Es por eso que te estoy diciendo que estoy empezando el camino y me voy dando cuenta de esas cosas y tengo otro tropezón y cuando me levanto digo, pero ¿y dónde estaba yo? ¿Pero por qué estaba ahí? Y digo, pues mira, para esto, para que pares, para que analices o no analices, para que pares y que fluyas con la situación. Así que, exactamente. El sí, problema nos viene simplemente a tocar la puerta y a invitarnos a vivir. Porque no vivimos hasta que no decidimos vivir por nosotros mismos, pues nos acostumbramos a sobrevivir y no vivimos. sí, Entonces estamos como en una ficción, como en un sueño, por eso se habla del despertar, porque estamos como en un sueño y vivimos automáticos y no estamos automático. prestando atención de que la vida es un tiempo en un espacio y que en ese tiempo que se va achicando sin darnos cuenta y no sabemos cuándo es el último Sí, momento, al final vamos a estar, como decían los egipcios, ante el juicio y en esa balanza está la pluma, símbolo del mensaje, de la palabra y el corazón. Y a ver sí. si el corazón y la pluma pesan igual. Mirá esto, no es que me pese más la pluma o me pese más esto, tienen que estar iguales, porque lo que Madre mía, significa es escuchaste los las mensajes. palabras que venían de tu corazón, escuchaste a tu alma, y si escuchaste a tu alma, Alejandra, no importa si no ganaste dinero, no importa cómo te fue, si fuiste delgada, si fuiste gorda, si tuviste, no importa lo que te vende la sociedad, si escuchaste la voz de tu alma, que está codificada en el símbolo de tu nombre, pasás, vas al paraíso, pasaste la prueba. Pero si tu corazón testifica en contra tuyo, no pasa, volvés a reencarnar, volvés a las mismas pruebas, porque no escuchaste todas las veces que te dijeron, no escuchaste lo que te estaban Claro. diciendo en eso. Pensaste que simplemente era un sonido y no viste el instante de Dios. Eso es lo que venimos a hacer todos. Y el llamado siempre está ahí, porque nuestro corazón, que es nuestra esencia, intenta que recordemos lo que vinimos a hacer. Somos dioses, pero lo hemos olvidado. ¿Y cómo sé que soy Dios? Sí, yo lo tengo en la teoría, soy Dios, somos luz, somos Claro, luz. sí, Bueno, todo. dale, si sos luz, Mira. construime un edificio y dale. No, A ver, ¿dónde está tu magia? ¿entendés? No, salir de la ficción Sí, para total. ir a lo que significa eso, porque Dios no es el Dios de la ficción. Los dioses son los que con su palabra crean, porque ellos y su palabra son uno, se unificaron y por eso integraron a la palabra y al integrarla encontraron su alma, la belleza. Y cuando vos encontrás tu belleza, la podés ver por doquier.
porque tenés ojos para ver, para mirar más allá y no para simplemente percibir con tus sentidos. Para ver, sí, lo sé, eso es, lo sé, lo sé. Yo no sé si debo decir lo sé, porque me tengo que cuidar cuando hablo contigo, pero no, pero lo que me estás diciendo lo entiendo muy bien. Lo entiendo desde aquí y creo en eso. Ahora estos días que he estado preparándolo el reto de 5 días, a los sitios donde he ido a hacerlo, es una pasada como estoy escuchando la naturaleza realmente. Siempre fui muy de conectar con la naturaleza, ¿no? Pero de escucharla realmente, ¿no? Los pajaritos, viendo completamente las mariposas, el sonido de los árboles, a pesar de que pasaban coches, el sonido de las copas de los árboles moviéndose, una conexión que siempre la tuve de pequeña, cuando voy al monte conecto enseguida, pero claro, en los parques y eso no me había pasado tanto como estos últimos días. Estás Y la verdad que es percibiendo una más. experiencia preciosa. Sí, mucho más, sí, 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 sí. Los pájaros, diferentes cantos, incluso el otro día corrí, un pájaro se me puso enfrente y yo hablándole al pájaro, ¿no? Bueno, los que me están escuchando, no, no estoy mal, estoy consciente, que es diferente. Y digo, bueno, te voy a seguir. Y lo seguí al pájaro por donde fuimos y todo, ¿no? Y luego otro día aparece un mismo pájaro igualito delante mío, ¿no? A ver, es un sitio donde ahora hay mucha más naturaleza aquí también. Entiendo que con todo, que no hay tanto turismo y todo eso, también estamos viendo, ¿no? Más aves y más todo, ¿no? Pero bueno, esa conexión quizás en otro momento, con el mismo corre-corre que tengo ahora, no le hubiera prestado atención. Y para mí es un regalo poder prestar atención a eso y disfrutarlo. No es decir, pasa una mariposa y seguir, ¿no? Sino pasa la mariposa, le veo los colores, cómo vuela, dónde va, yo qué sé, todas esas cosas. Me siento súper conectada con eso y estoy feliz de que me esté pasando, muy feliz. Está Me siento perfecto. bien. Pero estoy Estás ahí. empezando. Sé que es un camino y quiero hacerlo, quiero hacerlo. Me voy a atrever. Muy bien, de eso se trata, de avanzar Me voy a innegociablemente. atrever a hacerlo. Nati, de verdad que ha sido, no sé cuánto llevamos hablando, ha sido maravilloso que me dijeras que sí a esta iniciativa. A todas las chicas, mira, de la lista que tenía, las primeras 11 me dijeron que sí. Y yo dije, no voy a decir más porque no voy a tener tiempo de mandar las entrevistas y todo, ¿no? Que el pobre chico Dani que me está haciendo las ediciones y eso, le dice, Alejandra, que no nos va a dar tiempo de mandar todo. Y ayer se nos trabó todo por eso. Entonces, claro, la verdad que aparte fue todo tan fluido que yo les tengo que agradecer a todas por haberme dicho que sí y por querer mostrar esa parte de cada una tan natural, tan como son ellas, porque bueno, no hay nada más que su profesión y sus ganas de ayudar a los demás con lo que hacen. Y la verdad que a mí me parece maravilloso haber tenido esa conexión y nada, agradecerles, Nati, agradecerles y a ti también muchísimo porque digo, bueno, yo le voy a preguntar si ella quiere, lo podemos hacer y nada, bien, bien, contenta, muy contenta. ¿Viste? Y Se espero verte puede, se pronto. puede. Claro que sí, nos vamos a ver. Bueno, me Sí, alegra, se Ale, puede. que a pesar de las desconexiones hayas conectado, acercando lo que parecía tan lejos y Sí, que, y que estés poniendo las primeras semillas de tu proyecto y me parece perfecto. Así que me parece brillante que te animes a animarte a hacer lo que sentís. Y esa sí, conexión que estás viendo tiene que ver con lo que estás conectando dentro tuyo, porque como es afuera, es adentro, y seguramente estás yendo hacia donde tenés que ir. Y bueno, entender que frente a los inicios siempre las cosas se traban, pero no es que vamos mal, sino que son las pruebas para atravesar nuestros miedos. Esos miedos que claro, muchas veces nos ponemos de excusas para no hacer lo que queremos. Entonces tenemos que decir que no importa lo que pase, porque el problema siempre es la vestimenta de Dios. Entonces, detrás de esta desconexión, ¿qué hay? Y hay un mensaje, hay un símbolo que nos dice que por más que las cosas se corten, se pueden volver a conectar. Que el tema no está en que las cosas funcionen bien de entrada, sino en qué vamos a hacer nosotros ante las cosas cuando se complican. Porque en realidad el que brilla es el que brilla en el barro.
como la flor de loto que renace del barro. Entonces no es el que le va todo perfecto, sino que ante la imperfección brilla igual. Eso es un alquimista y eso es lo que hace una mujer que decide creer en sí misma. Y es lo que estás haciendo. Así que a brillar Oh, como la flor de loto. muchos besitos, muchos besitos. Dentro de mi proyecto hay un viaje, hay un Muy bien, viaje. muy bien. Muy Así que bien. bueno, vamos a ver cómo va todo y nada, Nati, te mando un besote enorme. Saludos a Un todos y gracias besote. por habernos oído. Y Nati, estoy pendiente de tus vídeos, de todo. El de ayer lo miré, lo de la conducción, Ah, muy pero bien, muy bueno, bien, muy bien. eso ya lo tiene todo, todo tiene que ver, todo tiene que ver. Todo, Así que todo, nada, todo. Cada te mando un tema besote ayuda. enorme. Un beso enorme, Te preciosa. mando un beso. Mil gracias. Gracias.